¿Se han detenido a observar con detenimiento lo que está ocurriendo en las fronteras invisibles de Europa? No hablo solo de los mapas que vemos en las noticias, con sus flechas rojas y sus zonas de conflicto marcadas en colores estridentes. No hablo solo de los mapas que vemos en las noticias, con sus flechas rojas y sus zonas de conflicto marcadas en colores estridentes. ¿Por qué la OTAN parece estar más nerviosa que nunca? Hablo de algo mucho más profundo, algo que está quitándole el sueño a los estrategas en Bruselas y Washington mientras nosotros dormimos. ¿Por qué la OTAN parece estar más nerviosa que nunca? ¿Por qué, a pesar de las sanciones históricas, del aislamiento diplomático y de una maquinaria militar occidental volcada en apoyo de su rival, la OTAN está aterrorizada por el próximo movimiento de Rusia? Hoy no vamos a hablar de retórica política barata. Vamos a desglosar pieza por pieza la realidad económica, sociológica y estratégica que explica este cambio de paradigma que Occidente no logra procesar. Se trata de un cambio de paradigma que la mentalidad occidental, cuadriculada y burocrática, simplemente no logra procesar. Para entender esto, debemos mirar hacia donde nadie más está mirando. Se trata de un cambio de paradigma que la mentalidad occidental, cuadriculada y burocrática, simplemente no logra procesar. Para entender esto, debemos mirar hacia donde nadie más está mirando. Les presentaré 3 pilares fundamentales que están cambiando las reglas del juego y que dejan a la OTAN en una posición de vulnerabilidad que no habían experimentado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan cuando nos dijeron que la economía rusa quedaría reducida a escombros en cuestión de meses? Que el rublo sería papel mojado. Bueno, ¿qué sucedió en realidad? Lo que ocurrió es uno de los experimentos más fascinantes. Rusia transformó su estructura interna en algo que la OTAN no sabe combatir: una economía de guerra de resistencia asimétrica. Imaginen por un momento que están en una maratón. Occidente es el corredor de élite. Rusia transformó su estructura en una economía de guerra de resistencia asimétrica. Un experimento fascinante. Pero Rusia es ese corredor que ha aprendido a correr descalzo sobre cristales y que ha descubierto que su cuerpo puede funcionar con la mitad del oxígeno. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Al desconectar a Rusia del sistema financiero global, lo que hicieron fue, irónicamente, inmunizarla contra las futuras crisis de ese mismo sistema. La OTAN se siente segura dentro de sus fronteras. Rusia ha empezado a hablar un idioma que ya no utiliza el dólar como gramática básica. Es el paso de la dependencia global a la soberanía autárquica. Un actor soberano es el más peligroso. Moscú ha creado un circuito de recursos que escapa al control occidental. Es soberanía autárquica. Al forjar alianzas de acero con el sur global, se convierte en la gasolinera y el granero de las potencias emergentes. ¿Por qué la población rusa parece aguantar niveles de presión que harían colapsar cualquier democracia occidental? Analicemos la psique colectiva y la identidad nacional. Pero en la narrativa rusa, el sufrimiento no es un fallo del sistema, es un componente de la identidad nacional. Existe una glorificación histórica del sacrificio que la OTAN no puede replicar. La disuasión solo funciona si ambas partes tienen el mismo miedo a la pérdida. Pero si una parte decide que la lucha es existencial, la lógica de la disuasión se rompe por completo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede si la agresión es una serie de microataques que no llegan a ser considerados guerra? Cables de fibra óptica, estaciones de bombeo de gas que fallan, ataques cibernéticos a hospitales, vulnerabilidad. Obtienes la capacidad de realizar movimientos que la OTAN no puede predecir. Lo que les aterra es la guerra de las 1000 costuras. Degradar la cohesión interna sin disparar una sola bala oficial. La OTAN tiene una debilidad fatal. Necesita el consenso de 32 naciones para actuar. Rusia solo necesita esperar a que las contradicciones internas hagan su trabajo. Polarización y aumento del costo de vida. En Occidente, nuestro contrato social se basa en el bienestar y el consumo. Si la inflación sube un poco o el suministro flaquea, los gobiernos tiemblan. Rusia alimenta esa erosión. Es el regreso a la guerra primitiva con armas de destrucción masiva.
La OTAN ha construido su fuerza sobre la información y la precisión. Sin eso, lo que queda es un ejército ciego en la oscuridad. Rusia aplica el control reflexivo. Transmitir información para que el oponente tome, por su propia voluntad, la decisión que tú quieres. La OTAN ya no sabe si sus decisiones estratégicas son suyas. La OTAN es un gigante con armadura pesada, y Rusia está sacando un bisturí pequeño, pero muy afilado para cortar los puntos de articulación. Un sistema complejo es frágil ante el corte adecuado. En el campo de batalla actual, Rusia demuestra que la tecnología más efectiva es la que se puede producir en masa de forma barata y desechable. Cantidad sobre calidad extrema. Mientras Occidente envía tanques de millones de dólares, Rusia satura el espacio con drones de bajo costo. Esto cambia la economía de la guerra por completo. Rusia juega ajedrez tridimensional en el Ártico. El deshielo abre una nueva frontera. Si Rusia controla la ruta del Mar del Norte, tendrá dominio absoluto sobre el flanco norte de la OTAN. Trampilla. Rusia juega ajedrez tridimensional en el Ártico. El deshielo abre una nueva frontera. Si Rusia controla la ruta del Mar del Norte, tendrá dominio absoluto sobre el flanco norte de la OTAN. Trampilla. Si Rusia controla los puertos en África o influye en el patio trasero de Occidente, la OTAN queda rodeada. Se asfixia el suministro de minerales críticos para la tecnología militar y la transición energética. Hay una técnica llamada salami slicing. Avanzar tan poco a poco que en ningún momento la otra parte siente que justifica una guerra total. Cada provocación es una prueba de estrés para la voluntad occidental. Imaginen un mundo donde el GPS no funciona, donde las transacciones bancarias se detienen y los misiles avanzados son inútiles. La posibilidad de que el próximo movimiento de Rusia sea en el espacio. Caos total. Si la OTAN aumenta el gasto militar, colapsa socialmente. Si no lo hace, queda vulnerable. Es una pinza perfecta. Rusia empuja a la alianza a un rincón donde cada opción es peor que la anterior. Trampa. 80 años de paz han creado una fragilidad aprendida. No sabemos lo que es el frío real o el racionamiento. Rusia es una sociedad forjada en la resiliencia del sufrimiento, el corredor descalzo. La desinformación no es para que amemos a Rusia, es para que nos odiemos entre nosotros. La estrategia de la termita, devorar la estructura desde adentro para que la casa caiga sola ante el viento. Divídelos. Rusia crea un bloque euroasiático impenetrable, controlando energía, comida y espacio. Deja que Occidente se ahogue en su propia complejidad social. El siglo XXI no será una repetición del siglo XX. Reglas nuevas. Estamos ante un choque de civilizaciones en la gestión del riesgo. La OTAN se siente como un anciano sabio ante un joven rebelde que ha aprendido técnicas de lucha que el anciano no puede ni imaginar. Cambio. Rusia tiene una visión. La OTAN solo tiene un recuerdo. El próximo movimiento de Rusia será simplemente quitar el velo para que el mundo vea que el orden que defendieron durante décadas ya no existe. El fin. No llega con una explosión, sino con el silencio aterrador de un cambio que nadie pudo detener. Así se redefine la historia. La pregunta no es qué hará la OTAN, sino qué haremos nosotros. Bienvenidos al silencio. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. El mundo está cambiando y la comprensión de estos movimientos es clave para nuestro futuro. Global News Ágora continuará informando.